Un espacio para recuperar nuestra identidad. Relatos del tiempo. Nuestra historia, nuestras leyendas, nuestros testimonios. Aquí, en TV San Jorge. Relatos del tiempo. Viernes de 8:30 a 9 de la noche. Muy buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos a Relatos del Tiempo, otro programa de TV San Jorge. En este programa ustedes podrán apreciar, observar la historia local, las leyendas, los cuentos, las historias y los relatos de los personajes que aquí estarán presentes de hoy en adelante a partir de las 8:30 de la noche todos los viernes. Un espacio para recuperar nuestra identidad, para empezar a reconstruirla, no solo por este presentador, sino por todos ustedes que serán los protagonistas de este programa. Este es un espacio que permitirá que Ocaña se vea, se conozca y que de esa manera empecemos a valorar lo nuestro, empecemos a dignificar la historia nuestra, la historia local. Hoy comenzamos con la primera parte del programa El Molino. El Molino, una antigua construcción que sirvió en la época de la colonia para producción de trigo. El río Tejo, la casona El Molino, testigos de lo que fue en ese tiempo una producción industrial, una producción que fue traída desde España. La mecánica, la forma como se trabajaba, fue básicamente de los españoles y sirvió para que esta región fuera centro, en ese momento, centro importante agroindustrial. Bienvenidos entonces a este primer programa. El Molino, patrimonio histórico y cultural de Colombia. Una construcción de tipo industrial utilizada en tiempo de la colonia para la producción de trigo, aprovechando la corriente del río Tejo para el movimiento de las ruedas y piedras talladas con dientes que trituraban el trigo para la elaboración del pan. La casona de hoy fue en su época una verdadera fábrica que evidenciaba una tecnología avanzada traída de España para una región que empezaba a florecer en el campo agroindustrial. Los más tal vez desconocidos o poco estudiados de la historia ocañera es la parte económica. En esta parte económica está involucrado justamente lo que hoy conocemos con el nombre de El Molino, un antiguo emplazamiento de la época de la colonia, situado en el barrio de la Costa, al pie justamente del cerro donde hoy se levanta el monumento a la Santa Cruz. Por los documentos que más o menos hemos leído, hacia finales del siglo XVIII, hay un informe donde se habla de que Ocaña está enviando, en primer lugar surtiendo a la provincia de Santa Marta de trigo, que es la única parte en la provincia donde se produce trigo. Que ese trigo, aparte de que cubre las necesidades de la población, también se exporta en menor cuantía hacia otras ciudades como Monpós y ciudades aledañas. Por esos datos podemos más o menos colegir que este molino de trigo, que hoy está casi en ruinas, era uno de los que producía ese trigo que se exportaba a algunas regiones de la provincia de Santa Marta.
La estructura de las piedras y del sitio nos da a entender que las llamadas muelas, o sea, esas piedras grandes con una abertura en la mitad, eran movidas por animales, es decir, posiblemente bueyes. Hay una etapa de la economía de Ocaña, más o menos hacia esa época de los mediados del siglo XVIII, donde el trigo es fundamental. Primero comienza una época, en los primeros inicios de la colonia, una época del maíz, luego hay cacao, luego hay tabaco, y hay una época que se basa justamente en la producción de trigo. Creemos que este molino respondió justamente a esa exigencia de la producción económica de Ocaña. Se desconoce hasta el momento, por lo menos no tenemos documento a la mano, que nos indique en qué año exactamente fue construida la casona y en qué momento desapareció el trigo como una fuente de subsistencia de los habitantes de la región de Ocaña. Por tradición oral también sabemos que existió otro molino de trigo, muy posiblemente en el emplazamiento que hoy ocupa la llamada planta eléctrica, que queda cerca también del río Tejo, en la vía que conduce al Agua de la Virgen. No existen vestigios hasta el momento ubicados donde podamos decir aquí existió realmente el emplazamiento, pero por tradición ese también era un antiguo molino de trigo. Es decir, tendríamos con ello dos molinos de trigo en Ocaña que se ajustan a la descripción que hace este informe de 1778 sobre la importación de molino de trigo en la ciudad de Ocaña. Hoy, lamentablemente, como hemos podido observar, pues el molino está en un estado de deterioro tan grande que se dificulta mucho ya su recuperación desde el punto de vista físico. Este molino, que fue declarado por el Consejo Municipal como Patrimonio Cultural de Ocaña, pues amerita realmente no solo una inversión estatal y municipal, sino también una más profunda investigación histórica para averiguar hasta donde sea posible cuál fue su origen, qué envergadura tenían realmente aquellas exportaciones de trigo que se producían y realmente considerarlo como debemos considerarlo arquitectónicamente y por su historia como parte de nuestro acervo, de nuestro patrimonio cultural ocañero. La construcción mantiene varios elementos. La casona donde funcionaban las máquinas y depósitos, los muros de protección, el puente en madera, los baños que evidentemente fueron construidos después, la bocatoma que captaba el agua necesaria. La zona mantiene varias casas antiguas, entre ellas la casilla, a un lado de la bocatoma, y la quinta, una hacienda que todavía existe y que amerita un estudio más profundo. La arquitectura que estamos viendo es arquitectura de tipo industrial. Son pocos los ejemplos de la arquitectura industrial en Colombia. Lo que ustedes están viendo acá conserva dos cosas supremamente importantes. Una, la arquitectura, la industria, pero más la arquitectura. Predomina la arquitectura. ¿Por qué? Conserva todavía las cubiertas de tipo colonial, conserva los muros y conserva la esencia principal del molino, que es prácticamente uno de los elementos industriales más importantes. El hecho del aprovechamiento del río, del aprovechamiento de sus aguas, ¿sí? para que en un momento dado esa fuerza del agua moviera tremendas piedras que tiene el molino, fueron uno de los hechos o de los acontecimientos más importantes, tanto para la industria como para la misma manutención de la gente, es decir, la harina como producto para la elaboración de muchos productos que se utilizaron en aquella época. Desafortunadamente está sufriendo en este momento un deterioro grave, de un deterioro que nosotros no lo hemos querido detectar, parece que fuéramos ausentes a lo que tenemos. Los muros están totalmente derruidos, la parte posterior de la casa se cayó la cubierta, no hay un mantenimiento preventivo. Digo que afortunadamente hay algunas personas en el interior de la vivienda que han hecho que aquello no desaparezca, pero una de las causas de detrimento de los monumentos es precisamente eso, que nosotros mismos estamos dejando acabar las cosas.
solamente las vamos a añorar cuando ya no las tengamos. Pero como estamos en el momento de salvarlas, podemos hacer muchísimo por este monumento, queremos hacer muchísimo por este monumento. Hoy en día pues estamos tratando de aunar esfuerzos, ¿sí? A nivel municipal, a nivel gubernamental, a nivel Ministerio de Cultura y a nivel nuestro. Como arquitectos estamos prácticamente causando o procurándonos nosotros mismos, poniéndonos una tarea interior, ¿sí? Que es tratar de salvar el monumento. ¿Cómo lo estamos haciendo? Ya se hizo un levantamiento arquitectónico, se está tratando de hacer un recuento histórico con el fin de que esto, en un momento dado, si se va a restaurar, le sirva a la comunidad. Mi papá me ha dicho que no debemos tirar basuras a la calle. Porque todos la queremos limpia y bonita, porque todos la tenemos que cuidar. Porque somos responsables, todos vamos a ayudar. No debemos ensuciar nuestra ciudad. Un mensaje de TV San Jorge, televisión social, comunitaria y cultural. En un informe presentado por el gobernador don Antonio de Narváez y la Torre, fechado el 19 de mayo de 1778 en Riohacha, y dirigido al ministro de Indias sobre la posición, fertilidad y circunstancias que logra para la agricultura y comercio, expone que la producción es muy pobre y que es solo en Ocaña donde existen algunas haciendas y labranzas donde se saca un corto número de frutos. Con relación al trigo que se produce en la provincia de Santa Marta, el gobernador de Narváez manifiesta que solo se da en la jurisdicción de Ocaña para su propio consumo y alguna poca que baja a Monpós y muy rara carga a Santa Marta y Cartagena y pueblos cercanos. También anota de Narváez que no se fabrica con toda la perfección. El molino es uno de los sitios tradicionales de Ocaña, de la historia, de los recuerdos que las generaciones anteriores nos han dejado, y está entroncado en lo más antiguo de nuestra historia local. Al estudiar documentos bastante antiguos, en primer lugar la distribución de ejidos que se hizo allá hacia el siglo XVIII, se encuentra que ahí se habla ya del destino que se le va a dar a los terrenos que se van repartiendo una vez que las llamadas tierras realengas empiezan a ser distribuidas entre los conquistadores o entre sus descendientes. Encontramos que en primer lugar el clima de Ocaña, de la región, era muy diferente, era un clima mucho más suave, más frío, estaba más influido por corrientes de agua, zonas de bosques, etc. Y entonces el clima era propicio para el cultivo del trigo. Por otro lado, pues las tierras no habían sido agotadas en la forma como se encuentran hoy, no habían sido sometidas a la erosión y a otras formas de destrucción del suelo. Se encuentra, por ejemplo, que en el memorial de necesidades, memorial de agravios que el Cabildo de Ocaña elaboró con fecha 20 de octubre de 1810 y que le envió a la Junta Provisional de Gobierno de Santa Marta, de la cual dependía el cantón de Ocaña, ahí se habla de que se elimine la importación de harinas en la región de Ocaña para que no se afecte la agricultura, lo cual quiere decir que el trigo era uno de los elementos de los productos de más difusión, que más riqueza dejaban en la región, puesto que esas harinas se enviaban más bien hacia otras zonas, especialmente hacia la zona cálida. La tradición también nos dice que el molino que funcionaba en Ocaña era alterno de uno que funcionaba en Ábrego, y este molino, que era movido por fuerza hidráulica, además de ser un centro de producción industrial
de industria, digamos, derivada de la agricultura, también era un sitio de recreación, puesto que los chorros de agua que se sacaban del río Tejo para mover las ruedas estas de los molinos, eran ruedas de piedra, que incluso algunas tienen fechas, todavía se les ve allí inscrito el tiempo en el cual se usaron, y corresponden a principios del siglo XIX algunas. Esos chorros de agua, repito, se utilizaban como fuente para baños públicos y sobre todo para recreación, puesto que los ocañeros utilizaban ese sitio para ir a descansar. Pensemos en que estamos hablando, digamos, del siglo XVII, del siglo XVIII, cuando los límites de Ocaña, los extramuros de Ocaña, eran el Parque de San Agustín, el actual Parque de San Agustín y el actual Parque de San Francisco. De manera que ir en esa época, la gente que vivía alrededor de la plaza principal al molino era como ir hoy nosotros a hacer un paseo a la ermita o a uno de los sitios que quedan a orillas del río Algodonal. El molino, debido a su tradición histórica de carácter económico, por lo que decimos que daba salida a la transformación del trigo que se cultivaba en Buenavista, en Pueblo Nuevo, y algunas veces al que se cultivaba en las cercanías de Ábrego. En segundo lugar, por la tradición cultural, por ser un sitio de carácter recreativo, y en tercer lugar, por el hecho de que en algunos momentos la ciudad de Ocaña tenía problemas de carácter hidráulico, no había agua, y el molino la surtía de agua. De allí se traía el agua que se vendía en burros en la ciudad, pues se transportaba en burros, se vendía en canecas, y entonces es un sitio que tiene una gran tradición histórica y merece todo el cuidado, y ojalá que se pueda en algún momento restaurar y presentar como uno de los lugares que vale la pena de mantener y de mostrar, porque nos recuerda muchas cosas de la ciudad. El gobernador don Antonio de Narváez y la Torre resalta a Ocaña en el documento enviado al ministro de Indias. Lo hace cuando habla de la producción de trigo, cacao, tabaco y especialmente azúcar, que gracias a la disposición e infraestructura que existía, se abastecía de ella, y lo que sobraba era exportado a Cartagena y Santa Marta, cuando escaseaba en Cuba, principal despensa de estos puertos. También se producía miel para la fábrica de aguardiente. Información lograda por Sergio Elías Ortiz en Publicaciones del Banco de la República. Protejamos y preservemos lo que más necesitamos. TV San Jorge, televisión comunitaria y cultural. El molino ha sido fuente de inspiración de poetas, cantores y pintores. Fue Jorge Pacheco Quintero, uno de los escritores que encontró en el molino un lugar para endulzar su poesía. El molino. Este viejo molino junto al río es, con su caballera de alba espuma, un pedazo de historia que se esfuma como un atardecer en el vacío. Musgos y helechos del peñón sombrío y manto de granito entre la bruma y pátina del tiempo que resuma el dolor de su antiguo señorío. Mole de piedra,
imagen del pasado, agua que con rumor asordinado la rueda inmóvil del molino baña, símbolos del amor eternizado, corazón en muletas, siempre alado, para volar con su latido a Ocaña. El retorno. Y quisiera saber si todavía, como una niña solitaria enferma, murmura el agua en el molino viejo, mientras le canta el ruiseñor de piedra. Han sido tal vez los artistas quienes con su sensibilidad propia han querido resaltar su valor histórico y arquitectónico, a diferencia de los dirigentes de Ocaña, que no han hecho esfuerzos para restaurarlo, y de la misma comunidad, que ha sido indiferente con este monumento. El historiador Leonardo Molina Lemus, en Cuadernos de Cultura del Norte de Santander, publicado en el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Cúcuta, titulado Patrimonio Monumental de Ocaña, pretende destacar la trascendencia histórica de esta región que ha marcado profundamente su participación en el desarrollo del departamento. En la ficha número 9 establece las características del monumento El Molino. Denominación: Casa del Molino de Ocaña. Localización: forma parte del barrio de La Costa, ya nombrado. Descripción: casa típicamente española de una sola planta. Antiguamente, cuando no había acueducto, había allí baños públicos, alimentados con agua del río Tejo. Justificación: en un estudio del historiador Armando Gómez Latorre, se aconseja que este inmueble debe integrarse con el ya citado barrio de La Costa. Posible utilización: podría destinarse a Museo Arqueológico Regional. Hemos llegado a la parte final de Relatos del Tiempo. Hoy tratamos el tema de El Molino, la primera parte. El próximo viernes a partir de las 8:30 están invitados para observar la segunda parte. Muy bien documentado, estaremos buscando mucha información, muchos testimonios para que ustedes tengan un programa diferente. Los esperamos.